Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al buscador de Arkham y bienvenidos al segundo vídeo de nuestra serie de análisis de cartas de jugador de la expansión de la Era Olvidada. Hoy nos adentraremos en el análisis de las cartas de clase buscador. Debo confesar que tristemente no tengo muchas ganas de hacer este vídeo, no porque no tenga motivación en absoluto, sino porque las cartas de jugador de este ciclo de clase buscador no me gustan. No me gustan por la general. Hay muy poquitas cartas que yo use de modo general. Hay mucha carta circunstancial que solo es útil en contextos muy cerrados. Ahí que eso no me suele gustar. Así que por ello va a ser un vídeo que va a ser más bien un trámite necesario. Me basaré en gran parte del tiempo hablando de cartas que no he jugado nunca y teniendo que intentar argumentar por qué no he encontrado razones para jugar esa carta. Y también me pasaré mucho tiempo consultando a la audiencia, a aquellos que sí que hayáis jugado esas cartas, que me comentéis vuestra experiencia con ellas. Tristemente este va a ser un vídeo en el que creo que no voy a poder aportar mucho porque no me gustan mucho las cartas de clase buscador. Sin embargo, como digo, es un trámite necesario porque los siguientes dos vídeos, que van a ser Rebelde y Místico, hay un montonazo de cartas que me encantan. Así que vamos a pasar este trámite. Bueno, hay un par de cartas que son interesantes. Vamos a ir comentándolas como siempre, una por una. Comenzamos con las cartas de nivel 0. Lo hacemos con la doctora Eiji Horowitz, un apoyo coste 3, un icono de voluntad, aliado ayudante, espacio aliado, tiene una reacción después de que entre al juego, buscan las siguientes 9 cartas de tu mazo, un apoyo tipo reliquia y vincúlaselo a la doctora, tras lo cual barajas tu mazo. Cada reliquia vinculada a la doctora no ocupa ningún espacio, sin embargo se sigue considerando que está en juego y bajo tu control. Absorbe un daño y 2 de horror. La doctora os diría que es precisamente una de las pocas cartas que considero que pueden ser interesantes de este bloque. No tanto por su calidad general, porque es una carta bastante circunstancial y que solo entra en mazos, bueno, solo tiene sentido en mazos muy concretos, pero en dichos mazos puede estar muy bien, porque te hace dos cosas que son muy interesantes. Primera, te ejerce como tutor de un apoyo tipo reliquia. Al entrar al juego te buscan las siguientes 9 cartas una reliquia. Así que, lógicamente, si tienes un mazo que tenga muchos apoyos tipo reliquia que sean sólidos, pues la doctora puede ejercer, entre comillas, como una copia adicional de una de tus reliquias. Y es que además, por si no fuera suficiente, esa reliquia vas a ponerla en juego sin costes, o sea, sin pagar recursos, sin pagar ninguna acción adicional, y encima no te va a ocupar ningún espacio. Por lo general las reliquias suelen ocupar el espacio accesorio. Y es un espacio que es complicado porque solo tenemos uno. Así que, a no ser que tengas, lógicamente, Relic Hunter, pues solo puedes llevar uno. Solo puedes tener uno en juego. Con la doctora podrás tener un segundo espacio accesorio ocupado, siempre cuando, lógicamente, sea una reliquia, ¿no? Lo cual puede ser muy potente. Llevar dos reliquias buenas al mismo tiempo está muy, pero que muy bien. Pero como digo, únicamente tiene sentido en mazos que tengan reliquias. Y no hay muchos investigadores que realmente puedan sacar partido de las cartas tipo reliquia. Yo os diría que la investigadora con la que mejor encaja allí deberá ser Úrsula. Porque Úrsula puede llevar cartas de tipo reliquia de cualquier clase. Nivel 0-4, lo cual está objetivamente fenomenal. Así que la doctora, pues, es una carta que hay que tener muy en cuenta para los mazos de Úrsula. Tampoco estoy diciendo que sea la carta que debas llevar siempre sí o sí en esos mazos, porque no está exenta de defectos. Primero, que su única virtud es muy concreta. Su única virtud es lo que he comentado de las reliquias. Eso quiere decir que solamente vas a sacarle todo el potencial, el 100%, si consigues explotar bien su habilidad. Y para ello tienes que tener reliquias buenas, tanto de nivel 0 como reliquias mejoradas que sean potentes. Lo cual para Úrsula no es muy complicado porque Úrsula puede llegar a nivel 4 reliquias de cualquier clase y hay reliquias de nivel 4 muy potentes. Y su segundo inconveniente sería que ocupa el espacio aliado. Y como siempre digo, a no ser que vayas a apostarlo todo por carisma, el espacio aliado es complicado, solo tienes uno, como con el accesorio. Así que si tú llevas a la doctora, estás apostando muy, muy fuerte por ella. Debes tenerlo muy claro si vas a llevarla como aliado.
Así que en resumen, la doctora es una carta que es muy sólida en mazos que giran en torno a las reliquias, pero solo hay, lógicamente, porque su única virtud es esa, el poder hacerte de tutor de una reliquia y tenértela en juego sin ocuparte ningún espacio. En ese contexto, sobre todo cuando enganchas una reliquia muy cara que cuesta muchos recursos, al jugarla gratis, pues está fenomenal. Lo único que la calidad de la doctora, pues como ejerce como copia adicional de una reliquia, pues la calidad de la doctora es equiparable a la calidad de las reliquias que tienes en tu mazo. Si tienes reliquias muy buenas, la doctora será muy buena. Si tienes reliquias que no son tan buenas, pues la doctora pues no será tan buena, porque ejerce como esa copia adicional. Por lo demás, creo que no hay mucho más que se le pueda comentar. Solo tiene sentido en mazos en torno a las reliquias y no hay tantos investigadores que puedan sacarle partido, al menos si no tienes una colección muy grande. O sea que Úrsula sería la mejor colocada para llevar a la doctora y aún así tampoco lo apostaré 100%, no apostaré todo por ella. Seguimos con el diente de Ezli, un apoyo coste 3 con un icono de voluntad, objeto, reliquia, espacio accesorio. Ganas +1 de voluntad y +1 de agilidad al resolver una capacidad de una carta de traición. Luego tiene una reacción después de que tengas éxito en una prueba. Al resolver una capacidad de una carta de traición, puedes agotar esta carta para robar una carta. Esta carta, a mi modo de ver, es engañosa. Es engañosa porque sobre el papel parece muy buena. Te está dando 2 pluses estáticos, vale, que solo valen para cartas de traición, ahí está un poco la pega, pero son 2 pluses estáticos y una capacidad que te ejerce como motor de robos de carta. Así que el papel está muy bien, una carta que te refuerza en voluntad, en agilidad, te roba cartas. Sobre el papel está muy bien. ¿Qué ocurre? Que en la práctica esta carta a mí personalmente por lo menos me ha decepcionado mucho. En la práctica casi nunca ha cumplido con las expectativas que ponía en ella. Y yo creo que en gran parte es porque los efectos de la carta son más circunstanciales de lo que aparenta. Aparenta ser muy buena, doble plus estático, motor de robos de carta. Sin embargo, esos pluses estáticos, como solo te valen para resolver pruebas en cartas de traición, en la práctica no resuelves tantos. En la práctica no hay tantos test, no hay tantas pruebas de voluntad y de agilidad durante una partida. Así que no le sacas tanto partido. Y por ese motivo tampoco vas a sacar muchos robos de carta. En la práctica, cuando yo he jugado esta carta, a menudo solamente la he conseguido aprovechar durante 1 o 2 pruebas como mucho. Así que invertir 3 recursos, ocupar espacios del mazo, ocupar el espacio accesorio, para robarte 1 o 2 cartas y darte un +1 en un par de pruebas solamente de traiciones, en la práctica pues no compensa. Únicamente puede tener sentido en investigadores que vayan a aprovechar ambos pluses, es decir, que ya sean buenos o moderadamente buenos, tanto en voluntad como en agilidad. Por ello, la misma Úrsula puede ser una de las investigadoras donde mejor encaje esta carta. Tiene una voluntad y una agilidad sólidos. De hecho, yo la he probado con Úrsula y con Úrsula, digo, tampoco le he sacado mucho partido. Como digo, el número de robos de carta que sacas en la práctica, por lo menos en mi experiencia, ha sido muy bajo. Y si tú te pones a hacer los cálculos, te pones a ver partidas repetidas y echas unas cuentas de cuántas pruebas de voluntad y de agilidad acabas haciendo en una partida, pues no son tantos. No son tantos. Por ello, esta carta, pues al final, no aparenta ser mucho mejor de lo que es. Una carta que, en resumen, parte de una premisa muy interesante, pero que en la práctica no acaba funcionando, al menos no la acabas amortizando. Sí que te ayuda. Es decir, no estoy diciendo que la carta sea objetivamente mala, porque te ayuda, no es que no haga nada, hace algo y lo hace más o menos bien, pero no vale la pena para lo que tienes que invertir por ella, ni por defensa de encuentros, ni por robos de carta. Lo dicho, es una carta que, a mi modo de ver, aparenta ser bastante mejor de lo que es en la práctica. Seguimos con Desenterrar a los Antiguos, un evento coste 1 con 2 iconos de intelecto, una inspiración que cuenta como acción de investigar. Elige un apoyo de clase buscador que tengas en tu mano. La dificultad de esta prueba es igual al coste impreso de recursos de dicha carta, en vez del velo del lugar. En caso de éxito, en vez de encontrar pistas, pon dicho apoyo en juego.
Y si ese apoyo tiene el subtipo reliquia, también te robas una carta. Es decir, esta carta hay que leerla un par de veces para entenderla bien, porque tú ves la palabra investigar y te da la impresión de que es una carta que usarás para investigar y buscar pistas. Pero en realidad no. Esta carta no tiene nada que ver con buscar pistas. Esta carta, a efectos prácticos, es equiparable a un alijo de emergencia o a un soltar al alma. Lo que estás haciendo, estás intentando poner un apoyo directamente en juego. ¿Qué ocurre? Que a diferencia del alijo de emergencia y de soltar al alma, esta carta te pide una prueba de habilidad. Te pide hacer un test de intelecto, lógicamente, una prueba de investigación. Así que esto puede ser útil si tienes un apoyo de clase buscador que sea muy caro, un coste 4, un coste 5, y te puedes permitir hacer esa prueba con garantías. Lo cual no es fácil, porque si tú quieres realmente sacar partido de esto, como digo, tienes que hacer objetivo a un apoyo que sea caro. Y para ello, la prueba de habilidad debe ser difícil. Así que ya puedes tener un intelecto bueno o invertir otros recursos en pasar esa prueba, porque si no, no lo vas a amortizar. Y aún así, es que te la estás jugando. Este tipo de cartas que te exigen una prueba de habilidad para hacer algo que otras cartas te dan sin pedirte nada a cambio, pues no me suelen gustar. Es el mismo motivo por el cual cartas como la transmutación alquímica, esa carta que vimos en Carcosa, clase místico, que era una prueba de voluntad para ganar recursos, es objetivamente peor a un alijo de emergencia. Porque si bien es cierto que en potencia puedes ganar más recursos, el hecho de tener que jugártela, encima te tiene un riesgo adicional, pues no vale la pena. Y a esta carta yo creo que le ocurre un poco lo mismo. Esta carta no es que no la haya jugado, sí que la he intentado jugar, pero yo creo que la he conseguido resolver una vez. Mira que la tuve en una campaña entera y creo que solamente conseguí sacarle partido una única vez. Al menos dentro de lo malo tiene buenos iconos. Tienes un +2 de intelecto que te puede ayudar a ti o a un compañero de equipo. Y es que yo recuerdo que cuando jugué esta carta casi siempre la acababa quemando por iconos, y para eso mejor llevar una percepción, que tiene los mismos iconos y encima te roba carta. Así que es otra carta que parte de una premisa que es interesante, la premisa de voy a intentar abaratar una jugada muy cara. Sin embargo, lo que no me gusta es el hecho de que tengas que depender de esa prueba de habilidad. Lo bueno es que si te sale bien, el efecto es muy bueno, porque puedes abaratar muchísimo una jugada que de cualquier otro modo sería muy cara. Yo, subjetivamente, prefiero cartas que te den recursos o que te abaraten de un modo más directo una jugada, que cartas como esta que te exigen pasar una prueba de habilidad que siempre te puede salir mal. Y es que realmente si tú le quieres sacar partido, la prueba debe ser difícil. Y para que sea difícil vas a tener que invertir más recursos, a no ser que de algún modo tengas un intelecto brutalmente alto. Y aún así hay un riesgo, y aún así te la juegas. Por ese motivo esta carta, si bien la he intentado jugar en la práctica, no me convence por los motivos que he explicado. Tiene potencial, no es una carta que sea mala, pero no me gusta tener que jugármela a una prueba que debe ser complicada, la que probablemente debas invertir otras cartas para hacer algo que podrías hacer de otros modos. Simplemente ganar recursos, podría ser una alternativa. Cierto es que esta carta solo cuesta una acción. Si quiero ganar recursos, deberá gastar acciones en ganar recursos y luego jugarla. Esto te permitirá comprimir esas acciones, pero igualmente sigue sin convencerme. Vamos ahora con la persuasión, un evento coste 2 con iconos de voluntad, de intelecto, inspiración, truco. Es una acción de negociar. Elige un enemigo, no debilidad, que sea humanoide, en tu lugar, y hace una prueba de intelecto 3. Esta prueba tiene dificultad más X, donde X es el valor de horror de ese enemigo. En caso de éxito, baraja dicho enemigo en el mazo de encuentros. Si dicho enemigo fuese élite, en vez de eso, lo que haces es evitarlo automáticamente. Aquí tienes otra de esas cartas que sirven para que los personajes buscapistas puedan lidiar puntualmente con enemigos. Por lo general, muchos buscadores, muchos personajes buscapistas suelen tener muchas dificultades para lidiar con los enemigos. Al menos suelen tenerlo complicado para quitárselos de en medio de un modo permanente. Esta carta puede mandar al enemigo de vuelta al mazo de encuentros y barajarlo, lo cual objetivamente está muy bien. Lo que creo es que tiene la pega de que solo sirve contra enemigos tipo humanoide. Así que es una carta que entra dentro de la categoría que yo denomino circunstancial. Solamente es útil en contextos concretos. ¿Qué pasa si tu escenario no tiene ningún humanoide? Que esta carta no va a sacarle ningún partido.
Y aunque tengas humanoide, es cierto que vas a mandar al enemigo de vuelta al mazo de encuentros, te podría volver a salir. Sin embargo, no considero que la carta sea mala. Lo que considero es que es demasiado circunstancial. Es una carta que si tuvieras que jugar un escenario independiente, que tú sepas que tiene muchísimos enemigos humanoide, que sean complicados y que tampoco tengan un valor de horror muy, muy dramático, pues hace que tu personaje buscapistas pueda lidiar con ello. Pero es una carta que igual puedes ver más en true solo o en grupos muy pequeños con 2 investigadores para que el buscapistas pueda ser un poco más autosuficiente. Sin embargo, yo ahora estoy jugando mucho más en grupos grandes, jugando con 3, y cartas como esta, cuantos más investigadores tienes, menos hacen falta. ¿Por qué? Porque ya tendrás un compañero de equipo que sí que sea un especialista en liquidar enemigos y que además lo hará seguramente de un modo mucho más permanente y mucho más fácil que esta carta. Lo bueno es que, fíjate, esta carta manda directamente al enemigo de vuelta al mazo de encuentros, independientemente de la vida que tenga. Si tienes un humanoide que tenga, por ejemplo, 5 de vida, pues esto, con solo una acción, lo manda al mazo de encuentros, lo cual está fenomenal. Pero como digo, sigue siendo algo, a mi modo de ver, demasiado circunstancial y que únicamente quieres ver en escenarios muy, muy concretos. Así que va a ser raro que quieras llevar esta carta en una campaña completa. Si pudieras llevarla para un escenario concreto, vale, pero para una campaña completa me parece una carta excesivamente circunstancial. Seguimos con el análisis astuto, un apoyo permanente, talento, límite de 1 por mazo. Dice que siempre que mejores una carta que tenga los subtipos sin identificar o sin traducir, puedes mejorar una segunda copia de esa carta sin pagar coste de experiencia. En caso de que lo hagas, las 2 versiones mejoradas deben elegirse al azar, aleatoriamente, entre todas las opciones elegibles, aunque sigues teniendo que cumplir las restricciones de construcción de mazos de tu personaje. Dicho de otro modo, esta carta te va a servir para esos apoyos como la solución extraña o los signos arcaicos, que son esas cartas cuya versión de nivel 0 te imponen una misión secundaria, pero que luego tienes cartas de nivel mayor de 0, que son versiones mejoradas de dichas cartas, pero que para poder incluirlas tienes que haber superado esa misión secundaria. Por ejemplo, con la solución extraña tienes que haber conseguido identificarla, o con los signos debes haber conseguido traducirlos. Lo bueno es que luego las versiones mejoradas pues suelen ser bastante potentes por lo general. Sobre todo las de la solución extraña me parecen que hay alguna que son alguna que es buenísima. Esta carta lo que está haciendo es te está permitiendo mejorar una segunda copia de esa carta por el coste de solamente una. Por ejemplo, la solución extraña tiene la pega de que cuesta 4 de experiencia. Así que mejorar ambas copias, que generalmente es lo que tú sueles querer, te cuesta 8 de experiencia. Con esta carta podrás mejorar ambas por solamente 4. ¿Qué ocurre? Que tienes una pega que puede ser más o menos grande, ahora explicaré por qué, que es que tienes que elegir al azar entre las diferentes variantes, entre las diferentes versiones mejoradas de esa carta. Entonces, esto va a ser un problema cuando solamente haya una de las versiones que te interese de verdad. Por ejemplo, con la solución extraña tú casi siempre quieres la de combate, porque es objetivamente la mejor de las 3. Si tú llevas esto, te la juegas. Puede ser que te enganches la de curación o la de agilidad, que son mucho peores que la de combate. Sin embargo, hay algunos contextos donde sí que te pueden interesar todas las variantes o que no te importe elegir al azar. En ese caso, pues esto estará muy pero que muy bien. Lo que ocurre es que a menudo tú sueles querer una de las versiones concretas de la carta. Así que llevar esto te implica un riesgo demasiado grande. La única excepción, como digo, es si no te importa elegir al azar. Si todas las variantes, todas y cada una de ellas, cual más cual menos, todas te resultan interesantes. En ese caso, sí, esta carta pues viene muy bien comprártela cuando construyes tu mazo inicial. También creo que es interesante comentar que hay algunos investigadores concretos que hacen una combo muy inusual con esta carta, que serán Caroline Fern y Vincent Lee. Por ejemplo, Caroline es una investigadora de clase guardián, tiene acceso parcial a buscador, pero no puede llegar a cartas buscador de más de nivel 1. Sin embargo, Caroline puede llevar cualquier carta que cure horror. Y hay una carta que veremos hoy más adelante, que es una versión mejorada de estas, que es un nivel 4, que permite curar horror.
aunque sea una carta de clase buscador nivel 4, Caroline puede llevarla porque es una carta que permite curar horror. Y Caroline puede llevar cartas de cualquier clase, de cualquier nivel, que pueden curar horror. De este modo, si tú coges esta carta con Caroline y mejoras la carta, ya te adelanto que es la piedra antigua, ahora la comentaremos, y la intentas mejorar, Caroline solamente puede acceder a una de las variantes. Creo que hay 2 posibles variantes, pero Caroline, por reglas, solo puede acceder a una, porque la otra variante es buscador nivel 4 y no permite curar horror, así que Caroline no la puede llevar en su mazo. Sin embargo, la otra sí puede llevarla porque le permite curar horror. Así que es una combo un tanto inusual que explicaré un poco más cuando llegue a esa carta. Vincent Lee, pues le ocurre, si no me equivoco, lo mismo, porque es con una carta que cura daño. Creo que era con la solución extraña de nivel 4, pero aquí podría equivocarme. O incluso Lola Hayes hace una combo muy diferente a las anteriores, pero que es interesante, porque esta carta, al ser permanente, no le cuenta de cara al tamaño del mazo. No olvidéis que Lola está obligada a llevar al menos 7 cartas de 3 clases distintas. Esta carta puedes comprarla solamente con la única función de que cuente como una de las 7 cartas de clase buscador. Así, es una carta que no usarás para nada, pero la tendrás ahí únicamente de cara al conteo, de cara al recuento de cartas de clase buscador. Así que si tú, por el motivo que sea, no quieres llevar más de 6 cartas de clase buscador en su mazo, pues esta carta puede ejercer como la 7ª y ya puede contar buscador como una de las 3 clases que lleva 7 cartas. De hecho, esto es lo que yo hice en la partida de regreso a Carcosa, porque no quería llevar más de 6 cartas de clase buscador, así que funciona muy bien en ese sentido. En resumen, esta carta únicamente tiene 2 funciones. Primera, en caso de que todas las versiones mejoradas de la carta te interesen, o sea, que no te importe que se elijan al azar, ahí te abarata mucha experiencia, o bien si quieres hacer la combo Caroline o la combo Vincent. En caso de que haya una versión de la carta que te interese sí o sí más que las otras, no te la juegues a esto e invierte experiencia porque puedes tener mucho a perder si optas por jugar esta carta, por comprar esta carta. Seguimos con Verdad y Ficción, un evento coste 2 con 2 iconos de intelecto, una inspiración, carta que solo puedes jugar si hay una pista en tu lugar. Coloca 2 secretos en un apoyo que controles. Una carta muy simple, muy sencilla, que no requiere de mucho análisis. Una carta que usarás para recargar aquellos apoyos que tengan usos secretos. Y solo vale para cartas tuyas, no vale para recargar a compañeros. Hay otras cartas como esta, que son recargadores, que sí que pueden alcanzar a compañeros, como el alijo de nivel 3, por ejemplo, pero esta carta solamente alcanza a tus propios apoyos, que va obviamente a fortalecer aquellos apoyos que entren con usos secretos. Únicamente vale la pena comentar alguna combo concreta que hace la carta, como por ejemplo con los signos arcaicos sin traducir. Es una carta esa que se mejoran, y cuya misión secundaria que te impone es ir descartando cartas de la mano con iconos de intelecto, y siempre que lo haces vas colocando secretos sobre la carta. Y cuando tiene 3, si no me equivoco, pues ya puedes hacer el apunte en el registro. Esta carta te dejaría meter directamente 2 secretos en dicho apoyo y te ahorraría un poquito la misión secundaria que te impone. No es una ventaja muy notable, pero no es una combo que considero que puede ser simpática, ¿no? Es una carta que cuando salió originalmente, pues no era muy interesante porque había muy pocos apoyos que entrasen con usos secretos que fuesen realmente interesantes. Esta carta ha ido ganando calidad, ha ido ganando enteros conforme han salido expansiones, porque han ido saliendo múltiples apoyos de usos secretos que esta carta podría recargar y hacerlos más fuertes. Una carta que va fortaleciéndose conforme el juego va creciendo. En verdad no hay mucho más que analizar, es una carta cuya calidad dependerá de los apoyos a los que pueda hacer objetivos. Si consigues recargar cartas que sean muy buenas, pues la carta será muy buena. Tenéis un símil muy bueno con la munición extra. La munición extra es una carta cuya calidad depende del arma que estés recargando. Por ejemplo, la munición extra será muchísimo mejor carta si recargas un lanzallamas que si recargas una Colt del 32. Porque 3 municiones de un lanzallamas son 3 ataques potentísimos de 4 daños. Sin embargo, 3 municiones de una Colt son 3 ataques de un daño extra, que está muy bien, pero es mucho menos potente que un lanzallamas. A esta carta le ocurre lo mismo.
será más potente cuando puedas recargar apoyos con secretos que sean muy, muy potentes. Seguimos con comprensión verdadera, una carta de habilidad con un icono comodín innato, carta que solo puedes aportar a una prueba impresa en una carta de escenario, sea una traición, un enemigo, un lugar, el plan, el acto. En caso de que la prueba tenga éxito, encuentra directamente una pista en tu lugar. Es una carta que lo que hace está bien, es indudable, porque puedes con esto enganchar una pista directamente, independientemente del velo del lugar, no cuenta como investigar, así que pasa por encima de efectos como el de la puerta cerrada con llave que te impiden investigar, así que ahí está bien. Lo que ocurre es que tiene algunas pegas, por ejemplo, el hecho de que solo te da un icono comodín, pues no es un plus muy bueno. Y el hecho de que solamente sirve frente a pruebas de habilidad que están impresas en cartas de escenario. Además es una carta que es difícil, en la práctica es complicado encontrarle un buen contexto para poder usarla. En la práctica yo la he intentado jugar y me ha costado mucho, me ha sido muy difícil encontrar situaciones para poder aportarla. Contextos donde yo pueda decir, vale, este es el momento para aportar esta carta y aquí engancharme una pista en caso de pasar esta prueba. Además, si bien lo que hace está muy bien, que es encontrarte directamente una pista, a menudo los buscadores no suelen necesitar esto, porque los buscadores ya de por sí suelen encontrar pistas con moderada facilidad. Así que esta carta, yo por lo menos la he intentado jugar en investigadores que tienen acceso a esta carta, pero que no son buenos investigando. Personajes no buscapistas. Por ejemplo, con Roland, esta carta puede estar bien, porque Roland, si bien puede encontrar pistas con moderada facilidad, no lo hace a través de la investigación, sino a través de la habilidad personal y de la clase buscador. Esta carta podría encajar muy bien en la filosofía de Roland. De hecho, yo la he jugado con Roland y me ha ido más o menos bien, pero tampoco ha sido algo muy espectacular. En verdad, es otra carta que es más circunstancial de lo que parece. A menudo no va a ser tan fácil encontrar el momento correcto para poder jugarla y realmente sacarle partido. El efecto es potente, es indudable, pero en la práctica es más complicado de encajar, al menos en mi experiencia, de lo que puede aparentar. Seguimos con la buena perspectiva, un evento coste 1, iconos de intelecto, agilidad, inspiración, carta rápida, que puedes jugar después de que un lugar entre al juego o sea revelado durante el turno de un investigador. El resto del turno del investigador activo, ese lugar tiene -1 a velo. Y también, si quieres, puedes mover una pista desde cualquier lugar hacia ese lugar. Es decir, coger una pista que esté en cualquier otro lugar y moverla al lugar que acaba de ser revelado o puesto en juego. Es una carta que, a mi modo de ver, aporta un beneficio que es muy pequeñito. Es -1 a velo, la opción de traer una pista a otro lugar, que puede ser un lugar complicado, sí. Es, a mi modo de ver, otra carta muy circunstancial. Yo creo que es una carta que es combo o nada. Es una carta que o hace una combo muy espectacular o no tiene la calidad necesaria como para meterla en tus mazos. Por ejemplo, hay yo he encontrado, investigando un poco por las redes, 2 investigadores que hacen combos interesantes con la carta. Primero, Luke Robinson. Luke Robinson porque Luke es ese investigador que es el soñador, que tiene ese lugar personal que puede meter al juego a través de su carta personal, que es un lugar con velo de 1. Entonces, Luke puede, puede meter en juego su lugar personal, después jugarse esta carta, mover cualquier pista a su lugar personal y con el velo es -1, 1 menos 1 es 0. Así que tienes esa pista prácticamente regalada. Es una combo que es interesante. O por ejemplo, en caso de que puedas investigar muchas veces ese nuevo lugar. Cosa que investigadores como Úrsula pueden hacer, porque Úrsula con su habilidad puede investigar sin gastar acción un lugar al que acaba de entrar inmediatamente en su turno. Así que si Úrsula se mueve con la primera acción, pues podría investigar 3 veces. Así que esta carta te dará 3 investigaciones a un velo -1. Yo te diría que salvo casos como estos, la carta no tiene la calidad, al menos yo no le veo la calidad necesaria. Es una carta circunstancial. Yo no soy muy fan de cartas que solo son buenas en una situación súper concreta, así que por ello no me llama mucho la atención. Yo prefiero cartas que sean más versátiles, que sean buenas en
un abanico más amplio de contextos y que no requieran de un contexto tan cerrado o de una combo tan concreta para poder brillar. Igualmente yo disfruto mucho de las combos cuando las consigo hacer, pero no me suele gustar cartas que requieran de contextos tan cerrados para realmente brillar, ¿no? Vamos ya con las cartas de nivel mayor de 0. Comenzamos por la Piedra Antigua, versión sin identificar. Apoyo coste 1 de nivel 1 con un icono de intelecto, objeto reliquia, una mano, que por una acción te deja investigar. Tu lugar tiene +3 de velo para esta investigación. En caso de éxito, encuentra una pista adicional en tu lugar, descarta esta carta y anota en el registro que has identificado la piedra. Junto a esta indicación, debes poner entre paréntesis la dificultad, los puntos de dificultad de esta prueba de habilidad. Carta curiosa, cuanto menos carta de esta que se mejoran, pero que es de nivel 1. Así que tienes que pagar experiencia ya para poder meter la versión sin mejorar en tu mazo y luego deberás pagar experiencia otra vez, solo la diferencia en este caso, para mejorarla a sus versiones mejoradas. Y adelanto que cuanto más complicada sea la prueba, pues mejor. Ya lo veréis cuando vemos las versiones mejoradas. Queréis que el número anotado sea lo más alto posible. Lo que ocurre es que es una carta que es un poco... duele un poco tener... A mí por lo menos me duele un poco tener que jugarla. Pero es que debes comprarla, debes pagar un punto de experiencia ya para meterla al mazo. Y luego después tienes que pasar una prueba de gran dificultad. Lo bueno es que al menos te compensa con que te encuentran una pista extra. Te encuentras 2 pistas por el coste de una, pero bueno, puede valer la pena como siempre en función de las versiones mejoradas. A estas cartas, que las que se mejoran, pues siempre les ocurre lo mismo. Su calidad depende de la calidad de las versiones mejoradas. Si las versiones mejoradas son buenas, aunque el coste sea doloroso, aunque cueste, aunque dé un poco de rabia pagar experiencia, tener que pasar una prueba muy complicada, si las versiones mejoradas son buenas, pues valdrá realmente la pena. Ya veréis que al menos una de las versiones mejoradas sí que considero que vale realmente la pena, así que puede ser una opción interesante. Seguimos con Aprendizaje Rápido, un apoyo coste 2, nivel 2, iconos de voluntad y de agilidad, un talento que nos da una activación libre, que nos pide colocar una de nuestras pistas en nuestro lugar y agotarla. El beneficio será ganar +3 de habilidad para esta prueba de habilidad. Aquí tienes una carta que puede ser equiparable al prevenido, al 401, porque su coste es muy similar, es el de soltar una de tus pistas a tu lugar. En este caso, el beneficio que nos da es un plus muy potente y muy goloso para una prueba. Esta carta podríamos estar analizándola durante mucho tiempo, aunque yo creo que repetiría todo lo mismo que dije para la carta Prevenido. Es una carta que te penaliza en el tempo porque debes soltar una pista. Y esa pista, para haberla cogido anteriormente, ya has tenido que hacer una inversión, sea tan simple como una acción de investigar o haber tenido que gastar una carta, resolver una habilidad, has tenido que pagar algo para poder enganchar esa pista. Esta carta, al tener que devolver la pista de vuelta a tu lugar, te está retrasando en el tempo, te está tirando para atrás en la carrera por completar el escenario. Tendrás más adelante que recuperar esa pista. No siempre, puede haber el contexto de que no te importe soltarla, pero a menudo sí que te va a importar soltarla. Así que le pasa lo mismo que a Prevenido. Esta carta solo vale la pena si tienes facilidad para recuperar esa pista. Si recuperar la pista no te supone un esfuerzo muy grande. Si puedes, por solo una acción, investigando, o de un modo muy sencillo, recuperar la pista, pues te puede valer la pena. Y si no, no. Al final, es una carta que puede ser útil para personajes que no sean buscapistas, pero que sí que puedan enganchar las pistas de modo puntual. Esta carta, por ejemplo, yo la veo mucho con Roland. La veo mucho en las listas de mazos de Roland, porque Roland, como puede enganchar la pista al cargarse un enemigo, pues no le importa mucho soltarla. Sin embargo, también depende del contexto. En caso de que no haya ningún enemigo en tu lugar, pues entonces esa carta Roland la podrá perder de modo permanente. Y como la suelte en un lugar con un velo muy alto, hay que tener cuidado. Ocurre como con Prevenido. Debes tener en cuenta en qué lugar estás soltando la pista. Si estás en un lugar con un velo muy alto, hay que tener mucho ojo con cartas como esta porque puedes pegarte un tiro en el pie sin querer. Y además es una carta que, a ver, este plus de habilidad, ¿para qué lo quieres?
por lo general cartas como esta las sueles querer para defenderte más que para atacar, es decir, para protegerte de una prueba de habilidad que pueda ser complicada. ¿Vale realmente la pena invertir tantísimo en cartas defensivas? Porque yo al menos la carta la veo como defensiva esta. Así que ¿vale la pena invertir experiencia en ello? Yo por lo general te diría que no. La carta no es mala, no puedo decir que sea mala, el efecto es muy potente, pero a mi modo de ver, el coste que te impone es excesivo, tanto en experiencia como en términos de tiempo. Tener que recuperar la pista es una carta que hay que tener cuidado con ella, porque si la juegas mal puede ser peor el remedio que la enfermedad. Una carta que el efecto que hace está bien, es bueno, pero hay que ser muy pillos, hay que ser muy listos en el sentido de en qué mazo me interesa jugarla y luego en la práctica cuándo me interesa activarla y cuándo no. Es una carta muy delicada que te puede ser muy muy útil, pero que hay que tener cuidado con ella porque te la puede liar más de lo que parece. Seguimos con la Brújula de Otro Mundo, un apoyo coste 2, nivel 2, con 2 iconos de intelecto, objeto, reliquia, una mano, que por una acción y agotándola te deja investigar. Tu lugar tiene velo -X para esta investigación, donde X es el número de lugares revelados que estén conectados a tu lugar. Es decir, es una carta con un efecto similar al de la linterna, en el sentido de que te reduce el velo puntualmente para una investigación. Con un poquito de suerte puedes incluso bajarlo a 0. Si tienes muchos lugares conectados que estén revelados, pues puedes bajar mucho el velo y potencialmente puede llegar a 0, que es un poco lo que te podría interesar con esta carta, ¿no? Para hacer esa combo de bajar la dificultad de la prueba a 0. ¿Qué ocurre? Yo esta carta, al ser de clase buscador, yo intento cuadrarla en personajes buscapistas. ¿Y un buscapista realmente necesita esto? Yo creo que no. Un buscapista puede investigar con facilidad sin falta de pagar experiencia y ocupar una mano con este efecto. No suele necesitarla, así que te diré que esta carta encaja más igual en el perfil de un personaje que tiene acceso a buscador nivel 2 y que no es un buscapistas realmente brillante. El típico investigador que quieres que aporte en la búsqueda de pistas, que le suelen interesar cartas como la linterna para ayudarle a investigar, pues esta carta podría ser un complemento a la linterna, pero yo considero que es una carta que no tiene la calidad suficiente para jugarse a menudo. Cierto que en algún escenario concreto, con muchos lugares revelados, conectados, puede bajar mucho el velo, debes agotarla, es una acción puntual. Así que no sé, puede también ser un poco como las ganzúas en Rebelde, que solo tiene un uso por ronda, pero puedes prácticamente asegurarte una pista. Pero no sé, creo que los buscapistas no suelen necesitar cartas como esta, así que solo podría encajar, a mi modo de ver, en investigadores que no son buscapistas, que quieres que ayuden en la búsqueda de pistas y que acceden a buscador nivel 2, que como digo es un contexto para mí demasiado cerrado. Seguimos con Exponer la Debilidad, un evento coste 0, nivel 3, iconos de intelecto, combate, comodín, inspiración, carta rápida que puedes jugar en cualquier ventana de oportunidad. Elige un enemigo que esté en tu lugar. Haz una prueba de intelecto X, donde X es el valor de combate de ese enemigo. En caso de éxito, trata el valor de combate de ese enemigo como si fuera 0 en el siguiente ataque que se le haga esta fase. Y además te roba una carta. Esta carta es una variante de nivel 3 de una carta que ya existía, creo, no sé si era en Dunwich o en Carcosa, pero ya es una carta que se imprimió en Dunwich o Carcosa de nivel 1. Y era muy parecida, era prácticamente idéntica. Lo que hacía la versión de nivel 1 era que en vez de bajar el combate a 0, lo bajaba en tantos puntos como el margen de éxito. En la práctica la diferencia no es muy notable. Además, es solo para una prueba. Solamente te vale para un combate. La única virtud que te aporta respecto de la otra es que se reemplaza a sí misma, porque te roba carta. Solo ablandas un ataque, solamente uno. 3 experiencia, ¿vale la pena? Ya la versión de nivel 1 ya me parecía floja. Esta, es que pagar 3 de experiencia por ablandar solo un ataque, yo sinceramente no veo apenas argumentos para invertir tantísimo en esta carta. Si al menos lo ablandaras al enemigo durante la ronda entera y luego un combatiente pudiera machacarlo fácilmente, todavía, pero para solo una prueba, yo honestamente la veo muy floja y creo que prácticamente no hay por dónde cogerla. Seguimos con Alimentar la Mente, un apoyo coste 2, nivel 3, icono de intelecto, un hechizo, espacio arcano, entra con 3 secretos y por una acción, agotándola, gastando un secreto, puedes hacer una prueba de intelecto 0. Por cada punto de éxito, roba una carta y después recibe un horror por cada carta en tu mano en exceso del tamaño máximo de mano.
Es decir, esta carta es un robador, una carta que usa para robarte cartas de tu mazo. Yo, cuando veo esta carta, yo me pregunto, ¿realmente...? Es que son 3 experiencias. Es mucho coste. También es un hechizo, es un apoyo que tienes que jugar además, y luego tienes que activar varias veces. Seguro que no hay ningún robador mejor que cueste menos. Vale, sí, te puedes robar muchas cartas, pero... Ostras, yo creo que es muy, muy caro para lo que hace. Además, cuando es una carta que es otra de estas que te exige prueba de habilidad para hacer algo que otra no te pide nada a cambio. Tú pagas un punto de experiencia más y te compras una investigación críptica en la caja base. Un evento por 4 rápido que te roba 3. Vale, siento que esta te puede robar más, pero en el tempo te penaliza mucho más, porque tienes que pagar una acción para jugarlo y una vez por ronda, agotándolo, gastar otra acción, hacer el test, que podría fallar, podría darte un resultado muy malo. No sé, yo creo que hay robadores mucho mejores. Aunque pongo por menos experiencia, pero por un punto más. Tienes esa carta de la caja base que sin gastar acción te roba 3. Mucho mejor que esto. Simplemente por un tema de tempo, por un tema de que no te cuesta acción jugar una Critic Research y te roba 3 a ti, un compañero de equipo. Esta carta te cuesta un montón de acciones amortizarla. Es que debes gastar 2 acciones solo para hacer la primera activación. Debes gastar una para jugarla y otra para activar la capacidad. Y aún así, espérate que no la autofalles o que no saques un -5 en la ficha y no saques nada de ello. Así que no sé. Yo considero que hay robadores mucho mejores que este. Quizás realizando un poco el rizo, solo podrá encajar en investigadores que quieren robar muchísimo. Como por ejemplo, Min podría ser una investigadora que podría agradecer esto, porque Min, siempre digo que funciona bien cuando le puedes robar muchas cartas. Así que con Min podrá encajar, pero aún así es que es lentísima. Tienes que gastar acciones para poder ir jugándola. No sé, no soy nada fan de esta carta, otra carta que nunca he jugado, porque es que veo muy estafa el tener que gastar tantas acciones. Es verdad que te puede robar mucho, pero me parece lentísima. Prefiero una Critic Research, ese evento por 0 nivel 4 de la caja base que te roba 3. Me parece mucho mejor. Si quieres un robador, invierte un punto más que esto y compra Critic Research, que es mucho más rápido y fiable que esta carta. Hay modo de ver. Vamos ahora con las versiones mejoradas de la piedra antigua. Vamos con la primera variante, que es el conocimiento de los ancianos. Un apoyo coste 2, nivel 4. O sea, para mejorar la piedra original, solo pagas la diferencia, o sea, pagarás 3 para mejorar a esta versión, a la siguiente. 2 iconos de intelecto, objeto reliquia, una mano. Solo puedes incluirlas mejorando la versión de nivel 1 y solo si has hecho el apunte de identificar la piedra. Entra con X secretos. X es el número que apuntaste entre paréntesis al identificar la piedra. Es decir, la X será la dificultad de la prueba con la que identificaste la piedra. Nos da una reacción. Cuando robes cualquier cantidad de cartas, gasta esa cantidad de secretos de esta carta y haz esa cantidad de daño directamente a un enemigo que se encuentre en tu lugar. El efecto es golosísimo, es súper interesante, porque en un mazo correcto en el que puedas robar muchas cartas, vas a poder cargarte enemigos con mucha facilidad. Va a entrar con muchos secretos, si has jugado bien, te puede entrar pues, de 5 o 6 para arriba. Así que va a ser muy fácil poder sacarle partido. Una cosa que tiene muy buena este efecto es que el daño directo a los enemigos no requiere de prueba de habilidad. Efectos como este que te dejan dañar enemigos sin combatirlos y sin prueba de habilidad me parecen buenísimos. Así que esta carta yo creo que vale muchísimo la pena y debo confesar que no lo he jugado todo lo que debería jugarlo, porque el efecto es muy potente. Es cierto que es un poco rollo tener que comprar la piedra de nivel 1 para luego encima tener que hacer el test tan complicado que te supone, pero es que cuando tú ves esto, ves que vale absolutamente la pena. Y además, ojo, lleva secretos. Es recargable fácilmente con la carta que vimos antes. Vale, que le metes solo 2 secretitos, pero bueno, son un par de daños más que puede meter a enemigos, sin mediar prueba. Esta carta, si la empiezas a combar con otros robadores, podría incluso llegar a darse el caso de que la carta anterior valga la pena. Porque si con esto puedes robar, yo qué sé, 3, 4 cartas, te puedes cargar a un enemigo de 3, 4 de vida de un solo golpe sin mediar prueba de combate.
Realmente aquí la estarás reemplazando por una de intelecto, pero bueno. Por ejemplo, con una Critic Research, el evento coste 0 nivel 4 de la caja base, meterías 3 daños a un enemigo en tu lugar, lo cual es muy, pero que muy bueno. A una mala puedes incluso ayudar a un compañero a lidiar con un enemigo jefe que tenga mucha vida. Así que, en verdad, este efecto me parece muy, muy potente. Aunque siento que si quieres sacarle todo el potencial, debe ir en un mazo que tenga robadores, que pueda robar cartas con facilidad. Implica mucha inversión, sí. Es un poco molesto, como dije antes, tener que comprar la piedra de nivel 1, ocupar un espacio del mazo y tener que mejorarla, pero cuando ves esto y consigues mejorarlo hacia esto, pues está muy, pero que muy bien. Implica inversión, pero a mi modo de ver vale absolutamente la pena. Luego tendremos la segunda variante, solamente hay dos, la anterior y esta. Esta es las Mentes en Armonía, apoyo coste 2, nivel 4, 2 iconos de voluntad, objeto de reliquia, una mano. Solo se puede incluir mejorándola de nivel 1, pagando los 3 de diferencia de experiencia, entra con los X secretos, X es el número que apuntaste en el registro, y tiene una reacción: cuando robes cualquier número de cartas, gasta ese mismo número de secretos y cura esa cantidad de horror de una carta que esté en tu lugar. Objetivamente esto es mucho menos goloso que lo anterior. El efecto anterior, repartir palos a enemigos sin mediar prueba de habilidad, es un efecto potentísimo. Encima esto no se agota, puedes resolverlo varias veces si robas varias veces en tu turno. Está muy bien. Sin embargo, curar horror creo que es algo mucho más circunstancial y mucho menos potente. Es, yo creo que objetivamente muy inferior a dañar enemigos de modo incondicional, que es lo que hace la carta anterior. Y de nuevo, como dije antes, no me gusta invertir tanta experiencia en cartas defensivas y menos aún en curadores. La única excepción sería Caroline Fern, porque por lo que dije antes, Caroline es una investigadora que interactúa de un modo muy especial con esta carta. Primero porque Caroline tiene acceso a buscador nivel 1, así que puede llevar, si quiere, la piedra sin identificar. Caroline puede llevar cartas de clase guardián y puede llegar a buscador, pero solo a nivel 1. O sea, de nivel 2 para arriba no puede llevar nada. Sin embargo, también puede llevar cualquier carta que tenga la capacidad de curar horror, sea de la clase que sea y sea del nivel que sea. Por lo tanto, Caroline tiene acceso a esta carta, pero no tiene acceso a esta. Eso quiere decir que la única variante que Caroline puede llevar de la piedra es esta, no puede llevar la otra variante. Por lo tanto, por ese motivo, Caroline es una investigadora con la que esta carta, el Shrewd Analysis, encaja muy bien, porque puede hacer esta combo, entre comillas. Puedes llevar la piedra de nivel 1 porque sus normas se lo permiten, y luego también puedes llevar la piedra de nivel 4, pero solo puedes llevar la variante de las Mentes en Armonía, no puedes llevar la otra. Y el análisis astuto dice que sigues teniendo que cumplir las restricciones. Cualquier variante de la carta que no puedas llevar, pues sigues sin poder llevarla. Así que para Caroline la única opción que puede elegir es esta. Así que Caroline podría, por solo 3 de experiencia, podría mejorar ambas copias de la piedra. Así que con Caroline esta combinación sería muy, pero que muy interesante. Caroline puede sacar mucho partido de las curaciones de horror. Yo aún no le he jugado nada a Caroline, prácticamente nada, así que tampoco puedo opinar mucho sobre ella, pero es una combo que considero que es muy interesante. Salvo esa excepción, creo que es muy, pero que muy inferior a la otra variante. Solo puede tener cabida en un especialista que se centre 100% en curar horror, como sería el caso de la psicóloga Caroline, ¿no? Terminamos ya con los manuscritos nacóticos, un apoyo coste 5, nivel 5, iconos de intelecto comodín, objeto reliquia, tomo, una mano, entra con 3 secretos y tiene 2 capacidades. Primero, una reacción. Cuando un investigador en tu lugar fuera a hacer una prueba de habilidad durante un efecto de revelación, puedes gastar un secreto para que no se revele ficha de caos durante esta prueba. Y luego, por una acción y un secreto, puedes elegir a un investigador en tu lugar. Dicho investigador no revela ficha en la siguiente prueba que haga esta ronda. Es decir, es una carta que nos permite, entre comillas, asegurar pruebas. Al no revelar ficha, pues puedes asegurar una prueba de habilidad. El problema que tengo con esta carta es que su coste es increíblemente alto, tanto en recursos como en experiencia. 5 recursos, 5 puntos de experiencia por asegurar, entre comillas, 3 pruebas. Yo creo que si tú estás jugando bien, no te va a hacer falta esto. Si tú juegas bien, ya vas a poder maximizar tu porcentaje de probabilidad de pasar las pruebas que necesitas pasar.
Esta carta será un botón de emergencia ante una prueba muy complicada que te ha pillado contrapié, que es algo que no te debería de ocurrir. Así que bueno, no la veo muy interesante. Entra con pocos secretos también. Vale que el efecto es muy muy bueno, si tuviera más igual estaba muy roto, pero no sé, la veo un poco floja en cuanto a cantidad de activaciones. Quizás pueda tener más cabida con Daisy por el hecho de que sea un tomo y pueda activar la segunda capacidad con su habilidad personal, pero sigo sin ver que la inversión valga la pena. Parece carísima, carísima, carísima en cuanto a experiencia, en cuanto a recursos. Es otra carta que no he jugado nunca porque me da mucho coraje pagar tantos puntos, tantos recursos por esto, y me atrevería a decir que es una carta que es bastante, bastante más circunstancial de lo que pueda aparentar. O sea que los contextos donde a ti te interese activar los efectos, pues son bastante más cerrados de lo que podría aparentar. Terminamos con este vídeo que ha sido un poco complicado para mí de hacer, porque como digo, no tenía mucho entusiasmo, como habéis podido ver con muchas de las cartas. Igualmente espero que os haya parecido mínimamente interesante o que al menos mi disgusto con ciertas cartas pues pueda abrir un poco de debate sobre ciertas cartas, que alguno de vosotros sí que haya conseguido sacarle más partido o que tenga más calidad de la que yo haya podido venderle. Aquí en este vídeo sí que es uno de los que tengo que confesar que tengo muchos números de haberme colado o equivocado en alguna carta, pero bueno, para eso está el debate, para eso están los comentarios. Por ahora lo dejamos aquí, como siempre. Gracias por estar ahí y nos veremos en los siguientes vídeos de este bloque en los que espero entrar con un poco más de motivación. Como digo, el vídeo de clase rebelde y el de clase místico creo que van a ser muy interesantes porque ahí sí que hay un montón de cartas que considero que valen muchísimo la pena, al menos más que en este vídeo de clase buscador. Lo dicho, gente, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.